Como sabéis, ya hace mucho tiempo que estábamos anunciando que íbamos a iniciar unas acciones con Boseller Abogados por el tema de la competencia desleal que estamos sufriendo con las VTCs. Pero aparte de todo esto que se está trabajando y que este mismo mes de diciembre ya vamos a presentar con Leire, nuestra abogada de cabecera, también después de la crisis del COVID, es verdad que muchos negocios, ¿no?, han sufrido las consecuencias de la mala gestión de la Generalitat, donde pues ellos pues han cerrado negocios sin ningún tipo de justificación objetiva, o por lo menos pues eso es lo que dicen todos los colectivos con los que nosotros nos juntamos, y a raíz de todo ese cierre que han hecho, pues también nosotros como sector del taxi hemos sufrido esas consecuencias y en la bajada de facturación. Hoy tenemos a Sergio Santamaría, que es abogado del bufet de Boseller, y nos va a explicar una nueva iniciativa que han tenido desde su despacho, desde el despacho de Boseller, con el tema de pedir daños y perjuicios a la administración por estas medidas que han significado, pues en muchos casos, el cierre total de muchos negocios. Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de lunes, al pie del cañón nuevamente. Al pie del cañón, vale. Bueno, pues, a ver, explícanos un poco de forma general, luego te preguntaré yo más en qué se puede beneficiar o desde el sector del taxi el impacto que han tenido todas estas medidas, en este caso de la Generalitat, pero bueno, como nos está escuchando gente de toda España, ¿qué se puede hacer o qué iniciativa habéis tenido desde el bufet en este tema? Bueno, pues vamos a ver si consigo explicarlo. Ya sabéis que los abogados a veces hablamos y casi no se nos entiende, pero bueno, yo voy a intentar hacerlo fácil y comprensible. A ver, desde el momento en que se produce, pues bueno, esta situación de crisis sanitaria, ¿no?, y de COVID, realmente, claro, las decisiones que toma la administración están encaminadas efectivamente a salvaguardar fundamentalmente la salud pública, ¿no?, el bienestar, ¿no?, de los ciudadanos. Pero sucede que eso ha entrado en colisión, porque yo considero que no se ha hecho bien, y desde el despacho así lo vemos, ha entrado en colisión con la gestión que se ha hecho de la crisis por parte, en este caso, de la Generalitat de Cataluña, que es la que tiene la competencia en lo que es básicamente en materia de horarios comerciales y de actividad, en definitiva, económica, y se ha hecho fundamentalmente en contra de la economía. Es decir, para salvar la salud se ha hundido la economía, y nosotros pensamos que ese binomio, que esa dualidad, salud y economía, es perfectamente compatible. Y entonces lo que hace, en este caso, la Administración de la Generalitat de Cataluña es que de forma totalmente pues inopinada y sin una fundamentación ni siquiera científica sólida, es matar moscas a cañonazos. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, cerrando a diestro y siniestro pues toda una serie de negocios, toda una serie de actividades que, dada la economía que vivimos, donde uno dependemos de otros, pues evidentemente, si la actividad económica se frena todo, y en concreto en el sector del taxi, pues ¿qué os voy a contar, no? Evidentemente, si no hay clientes, pues porque no hay restaurantes abiertos, porque las tiendas tampoco, porque no hay ni siquiera o casi actividad laboral presencial, sino que hay teletrabajo, porque la gente prácticamente no viaja, pues el sector del taxi se hunde, como otros tantos, ¿no? Pero en el caso concreto es que nos ocupa el sector del taxi. ¿Y qué se puede hacer? Pues evidentemente aquí hay cierta confusión, porque mucha gente cuando le hablas de estas cosas dice, bueno, pero la pandemia no es culpa de la Generalitat, no es culpa del gobierno, porque la pandemia, en fin, ha pasado en todo el mundo y bueno, la gente, pues eso, encima, además, todos los que están falleciendo y toda la pérdida de vidas humanas y de lesiones graves, realmente no es culpa del gobierno, no es culpa de la Generalitat de Cataluña. Bueno, eso es evidente que no, porque es un hecho, bueno, pues podríamos llamarlo, pues eso, de fortuito o de fuerza mayor, que se llama en derecho. Pero una cosa es eso, es decir, la pandemia, y otra cosa es la gestión que se hace de la pandemia, es decir, quién toma las decisiones para de alguna forma minimizar el impacto, ya no solo en lo sanitario, sino también en lo económico. Y aquí es donde entra un poco la posibilidad de exigir
y pedir que se rindan cuentas y, sobre todo, que se indemnicen a los perjudicados. En el caso concreto del sector del taxi, ¿qué ha pasado? Pues que efectivamente los ingresos han caído, en picado prácticamente cero, y eso no ha ido aparejado de ayudas directas, no ha llevado aparejado la suspensión e incluso la condonación de impuestos, de tasas, de todos los que os dedicáis al sector del taxi tenéis que asumir, en absoluto. Eso, sin embargo, ahí la Generalitat de Cataluña no ha querido meter mano y, evidentemente, ha mirado para otro lado, no ayuda a la gente que realmente lo necesita y, es más, incluso les perjudica. Frente a esa situación, la ley, y está en la Constitución y también está en las leyes administrativas, establece un concepto que se llama responsabilidad patrimonial. ¿Qué quiere decir eso de la Administración en este caso? ¿Qué quiere decir? Que cuando se produce un daño, el responsable del mismo tiene la obligación de indemnizarlo. Eso está en el artículo 106 de la Constitución. Para que le guste de vez en cuando echarle un vistazo, ahí vais a encontrar que la Constitución establece la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de la Administración y establece lo que se llama una responsabilidad objetiva. Es decir, oiga, no me venga usted o no me exija a mí que diga quién en última instancia, cómo ha ido, quién lo ha hecho mal. Oiga, ¿verdad que hay un daño? ¿Verdad que yo no ingreso? ¿Verdad que yo he tenido que cerrar? ¿Verdad que usted ha limitado el desarrollo normal de mi actividad económica? Sí, pues oiga, indemníceme. Eso se llama, como decía anteriormente, responsabilidad patrimonial. ¿Y eso cómo se puede vehicular? ¿Cómo se puede poner en marcha? Pues eso se pone en marcha iniciando lo que se llama un procedimiento administrativo. Ojo, un procedimiento administrativo que hay que llevarlo a cabo a título individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el colectivo del taxi, o el colectivo de la restauración, o el colectivo del sector de la noche, o el colectivo de gimnasio no puede agrupar a todos los pequeños y medianos empresarios y autónomos y presentar una reclamación conjunta. No, la ley no lo permite, o por lo menos para que sea viable, la ley lo que exige es que cada persona física o jurídica que ha experimentado como consecuencia del cierre de su actividad una serie de pérdidas importantes económicas, esa persona tiene, primero, que reclamar en su nombre, lógicamente, hacerlo, como decía, a título individual y también, en la medida de lo posible, que no es fácil, cuantificar el daño. Es decir, oiga, yo he perdido esto, por tanto, indemníceme. Y eso se inicia con una reclamación, como digo, de naturaleza administrativa que, ojo, por el aluvión de reclamaciones que ya se están presentando y que se van a ir presentando, yo estoy convencido que al final la Administración, sobre todo cuando vengan ese maná que dicen que va a venir el año que viene de Europa, esos 140.000 millones de euros, que a ver si se gestionan correctamente, irán, entre otros, destinados a que la Administración pueda hacer frente a los perjudicados, en el sentido de decirles, oiga, efectivamente, usted reclama, usted pone de manifiesto que ha sufrido un daño, usted pone de manifiesto cuál es el montante, cuál es la cantidad que realmente usted ha perdido y, por tanto, yo tengo la obligación de indemnizarle. Es verdad que la Administración, esto en el procedimiento administrativo puede decir que no, y es verdad que, por tanto, obligaría a los administrados, es decir, al taxista que reclama, al hotelero que reclama, al restaurador que reclama, le obligaría a ir a la jurisdicción, se llama contencioso administrativa, es decir, ir a un tribunal. Pero yo sinceramente creo que la responsabilidad de la Administración, en este caso de la Generalitat de Cataluña, es tan evidente, es tan mastodóntica, que no creo que encima vaya a obligar a los particulares, a los perjudicados, a tener que ir a juicio, por así decirlo, sino que en vía administrativa, yo creo, es mi convicción, por así decirlo, que acabarán accediendo a esa reclamación y, por tanto, indemnizando, evidentemente, tras comprobar la veracidad de lo que se reclama. Vale. Ese es un poco el cuadro de situación, Tito. Llegados aquí, a este punto, que, bueno, a mí me ha quedado bastante claro, ¿cuáles serían los pasos, quiero decir, para que yo, como taxista, pueda iniciar esta reclamación administrativa, luego se quiere al contencioso y tal, esta justificación? Por ejemplo, un taxista que tributa por módulos, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, me lo invento, Sí. es pues justificar los ingresos que yo he tenido el año pasado, Claro. y compararlos con los ingresos que yo he tenido este año. Podría ser pues por los movimientos de mi banco, claro, por los movimientos, no lo sé. Bueno, ahí es donde radica, y perdona Tito que te interrumpa, ahí es donde radica la necesidad de que se evalúe previamente, no tanto por nosotros que somos abogados, sino por los peritos que se llaman actuariales,
que tampoco es un estudio muy complejo, pero que está en disposición ese perito, ese evaluador económico, de, analizando los ingresos del periodo anterior que no se ha visto afectado por la pandemia, que haga una proyección que lo justifique y que lo explique, poniendo de manifiesto cómo se ha producido esa caída en picado. Es decir, que pueda de alguna forma acreditar de forma técnico-pericial que en la realidad del daño existe. Es decir, que si había esos ingresos y ahora no ha habido ninguno o han bajado considerablemente, esa diferencia en concepto, pues eso, de lucro cesante, ¿no?, de ganancia que se ha dejado de obtener, de beneficio o de ingreso que no se ha percibido, eso debidamente cuantificado por un perito es una especie de informe que se acompaña a la reclamación. Y la reclamación es un simple escrito donde el taxista se identifica, acredita pues la condición de autónomo, la condición de que paga impuestos y básicamente con las órdenes que ha dictado la Generalitat de suspensión de muchas actividades. Eso pone de manifiesto, y los decretos que se han dictado durante la vigencia del estado de alarma pone de manifiesto efectivamente que ese taxista, con esos números y como consecuencia de ese cierre, casi podríamos decirlo patronal, por así decirlo, de la administración en este caso, pues evidentemente eso debidamente cuantificado y con la fundamentación a la que me he referido antes de la responsabilidad patrimonial que tiene la administración por los daños que causa su funcionamiento, porque insisto, es el funcionamiento de la administración el que ha quebrado, el que ha sido claramente, en fin, negligente, ¿no? Ahí es donde radica la responsabilidad. Y por tanto, como digo, desde el momento en que eso se pone de manifiesto, lo de la pandemia es una cosa distinta a la gestión. Esa reclamación es la que se hace por escrito, como decía, se identifica a la persona que reclama, se acompaña esa evaluación, aunque sea somera, de los ingresos que ha dejado de percibir, y con eso la administración inicia un procedimiento administrativo donde puede practicar prueba, donde incluso puede proponer algún tipo de prueba de otra naturaleza y donde acaba dictando una resolución que puede, y que yo creo que en este caso será, reconocer esa reclamación y por tanto indemnizar cuando tengan, entiendo yo, fondos suficientes, que yo creo que muchas veces se destinan a cosas que no son prioritarias y que por tanto se gestionan mal, pero con esos fondos, como digo, indemnizar a aquel que acredita a título individual, a título personal, que la gestión que ha hecho la Generalitat de Cataluña de la pandemia, del COVID, realmente le ha ocasionado a él ese perjuicio. Y por tanto, eso, en vía administrativa, insisto, yo creo que habrá una especie de lo que se llama en derecho administrativo una terminación convencional, es decir, habrá incluso un pacto. La administración yo creo que acabará accediendo a la pretensión de quien reclame, pero para eso, como digo, hay que acreditarlo, hay que probarlo, y si no es así, estoy convencido, costará más y yo creo que no llegará a ese punto, pero si no serán los tribunales de justicia los que acabarán dando la razón al administrado, porque es público y notorio que la gestión que se ha hecho de la crisis sanitaria por parte de la Generalitat de Cataluña ha sido desastrosa. En el caso de un taxista que tributa por módulos y la ley no le obliga a presentar pues todo lo que ingresa, porque al tributar por módulos Claro. el sistema es más objetivo, ¿no? Sí. Entonces, todos esos taxistas que no tengan la contabilidad hecha, que esto me imagino yo que sería pues una especie de Excel diciendo, ¿no? Sí. Claro, un Excel diciendo, oiga, mire, esto es lo que yo hice el año pasado, esto es lo que he hecho yo este año, y pudiendo acreditar, por ejemplo, me lo invento, pues con los extractos del banco, los ingresos de la cuenta bancaria, creo que sería una prueba que podría valer, o que vale, por ejemplo. Desde luego, sí, desde luego es una prueba que quizá haya que reforzar, es decir, es indudable que esa aportación de lo que estabas comentando ayuda. Quizá no sea del todo definitiva porque en esos casos, quizá por eso decía antes lo del perito actuarial, habrá que hacer una especie de informe que sí que en relación a esos taxistas que tributan de esta forma se pueda realizar un informe que quizás sí que, en fin, será un informe más genérico, donde se especifique que precisamente la estimación objetiva que ha generado durante el ejercicio anterior un determinado volumen de ingresos, ponderarla, hacer una especie de media, porque
no será igual para todos, pero que en ese informe se incluyan esas bases para que haya referencias objetivas. ¿Qué quiero decir con ello? Que no solo se acompañe la documentación del taxista que concretamente acredita, pues eso, en la declaración que ha hecho a nivel tributario o sus certificados de ingresos y movimientos en la cuenta bancaria, sino que además eso esté apoyado en un informe pericial que para un taxista medio, en unas determinadas condiciones, pues se acredita que si durante el ejercicio del 2019 percibió un determinado volumen de ingresos y en el 20 se constata, se comprueba que la caída ha sido en picado, con esa información, como digo, de un taxista, por así decirlo, medio, que funciona con esos criterios y con esas referencias, ese informe reforzará la idea de que realmente el daño se ha producido, existe. ¿Y en qué cuantificación? Pues evidentemente en la diferencia que se pueda constatar y comprobar entre lo ingresado en un ejercicio y lo ingresado en el ejercicio durante el cual hemos tenido que soportar esta pandemia. Ese es un poco el criterio fundamental de actuación. Pues muchísimas gracias por atendernos y... Ha sido un placer. Y nada, pues nada, todo el mundo que haya escuchado el programa, luego lo difundiremos, sacaremos los cortes importantes y nada, durante esta semana sacaremos un comunicado para que todos los taxistas que queréis sumaros, os lo pondremos muy fáciles para entrar en creo que va a través de la web de Boserer Abogados. ¿Sabemos el coste que tiene pues ejercer esta acción? Nosotros hemos hecho ya una primera estimación y estamos pidiendo una pequeña provisión de fondos para lo que es estudio de documentación y evaluación inicial del perito actuarial. Esto está en función, el coste de la provisión en función de esa cuantificación, pero estamos pidiendo un fijo de unos 300 euros aproximadamente, después condicionado, como digo, a la distinta cuantía que pueda arrojar cada una de las reclamaciones que cada uno de los taxistas quiera llevar a cabo una vez que ese informe está hecho. Y a partir de ahí nosotros sí que cobramos al final del procedimiento un porcentaje. Se pide, por tanto, una pequeña provisión que se descuenta, evidentemente, de la minuta final y nosotros después cobramos un porcentaje si esa reclamación, como así esperamos, deseamos, estamos convencidos, tiene éxito. Es decir, pedís una provisión de 300 euros para todo lo que es... la iniciación del procedimiento. La iniciación y luego hay que pagar si ganáis. Y luego, al final del procedimiento, nosotros cobramos efectivamente a porcentaje. El Muy porcentaje bien. de aquella cantidad que se obtenga y que nosotros acordemos con el cliente en el despacho. Vale, pues aclarado todo muy clarito. Cualquier cosa, siempre a vuestra disposición para lo que sea necesario, volver a comentar y aclarar. Vale, pues muchas gracias, Sergio. A ti, un abrazo. Gracias. Adiós. Bueno, pues nos hemos alargado un poquito y no es para escaquearme de lo de Uber. Ahora hablaremos. Largo y tendido. Bueno, rápido y con el tiempo que tenemos, vaya. Nos vamos a ir a publicidad. Bueno, ha quedado bastante claro. Yo lo he entendido bastante bien. Lo ha explicado muy bien. Y vamos a ver si este miércoles podemos tener aquí a Leire López en el estudio por teléfono, para que nos explique varias cosas. Esta semana, para los clientes que estáis dentro de los procedimientos, la querella las denuncias de los juzgados que le metimos a Uber y tal, con los que nos cambiamos del despacho del Pidio a Boserer Abogados, o los que nos cambiamos y los que echaron a patadas como a mí, vamos a poner fecha para una asamblea telemática donde Leire atenderá todas vuestras inquietudes y donde creo que hoy van a mandar ya un correo a todos sus clientes, bueno, dando su punto de vista respecto al tema de la querella, informando de los últimos acontecimientos, ¿vale? También se está preparando que esta será una asamblea abierta para que entre el que quiera. Otra acción para pedir responsabilidad patrimonial por el tema de las VTCs, ¿vale? Esto, bueno, que sepáis que este tema, esta acción de responsabilidad patrimonial, que en este caso se ha explicado en el contexto a la Generalitat de Cataluña, se puede iniciar en cualquier sitio de España
porque en todas las comunidades se ha sufrido el mismo perjuicio, en unas más que en otras menos, ¿eh? Porque, bueno, en unas han dejado los bares abiertos hasta X hora, otra gente que trabaje pues por la noche, ¿no? O su trabajo, por el motivo que sea siempre de noche, pues por ejemplo con el toque de queda, pues lo tiene más que justificado. Y bueno, esto ya nosotros os lo pondremos muy fácil para que cada uno pues tome la decisión que tome, ya lo haga directamente con el despacho y nosotros nos apartamos. Nos vamos a ir a publicidad, estaré 15 minutillos hablando del tema Uber, ese posible encuentro que vamos a tener y luego abriremos teléfonos. Venga, vamos a publicar.